Bienvenidos estudiantes a nuestro canal Aula Invertida, Liceo Delta. Damos inicio así a uno de los primeros videos que van a nutrir este proyecto del año 2019. Hoy vamos a trabajar sobre la prehistoria. Para eso proponemos el siguiente recorrido. En primer lugar vamos a definir qué es la prehistoria, en segundo lugar vamos a ver qué etapas contiene la misma y en tercer lugar vamos a caracterizar cada una de esas etapas siguiendo justamente los aspectos económicos, sociales y culturales del hombre primitivo. La prehistoria. La prehistoria es considerada el periodo más amplio y más largo de la historia de la humanidad. Esta comienza hace 2,5 millones de años y se extiende aproximadamente hasta el año 3500 a.C., donde surgen las primeras civilizaciones y con ellas la escritura en la Mesopotamia. A su vez, el Paleolítico, de acuerdo al tipo de tecnología y precisión en elaboración de herramientas y armas de piedra, se subdivide en tres etapas: Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Principal forma de vida y de lograr los recursos del hombre del Paleolítico: la caza, la pesca y la recolección. Es así que hablamos de grupos de cazadores y recolectores específicamente. Forma de organización social de esos cazadores y recolectores a través de grupos poco numerosos, es decir, bandas u hordas de no más de 20 individuos. Forma de vida nómade. No debemos olvidarnos que el hombre del Paleolítico no se asentaba en un lugar, sino que el hombre del Paleolítico migraba constantemente de un lugar a otro en busca de sus alimentos. A veces los grupos paleolíticos, si se piensa que pudieron haber practicado el infanticidio, esto es, dejar justamente en abandono a los niños, ya que el aumento de la cantidad de miembros del grupo podía poner en riesgo a la sustentabilidad de todo el grupo. Bien, hemos mencionado entonces como puntos fundamentales economía no productiva, caza, pesca y recolección, organización social, bandas u hordas paleolíticas, grupos de no más de 20 personas y eh, manifestaciones culturales o cultura material a través de los instrumentos y herramientas líticas, a través de la técnica del tallado que produce el hombre del Paleolítico, entre ellas dijimos las hachas de manos, las puntas de lanzas, los punzones, las puntas de flecha, todo con sílex, que es una piedra muy dura utilizada para justamente elaborar dichas armas y herramientas prehistóricas. Digamos que mediante la técnica del tallado, el hombre del Paleolítico desarrolla distintos tipos de instrumentos. Por un lado, herramientas como pueden ser las hachas de manos y por otro lado, armas como pueden ser las puntas de lanzas, las puntas de flecha, también perforadores y mucho más ya en la última etapa del Paleolítico, en la que es llamada el Paleolítico superior, el hombre comienza a trabajar los huesos de los animales que consume y con esos huesos fabrica especies de agujas, tipos de agujas para justamente utilizar los tendones de los animales como hilo para hacer coser los cueros. También el hueso se utiliza para la fabricación de arpones y de anzuelos con los cuales pescar. En síntesis, si tenemos que resumir la forma de vida del hombre paleolítico, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Por un lado, economía no productiva, ya que el hombre no produce sus alimentos, sino que los toma del medio y nos los repone. Grupos de cazadores y recolectores de no más de 20 personas y como último punto a señalar, el arte rupestre manifestado a través de las pinturas, sobre todo en dos lugares del mundo muy significativos, en Lascaux, las cavernas de Lascaux en Francia y la caverna de Altamira en España. Ahí se nos da testimonio no solo de la presencia humana, sino también de la fauna predominante en ese momento que daba
alimento a los seres humanos. Entre ellos vemos bisontes, entre ellos vemos mamuts, entre ellos vemos caballos y grandes renos. Fauna característica del último momento en la gran glaciación o en la llamada era de hielo. Entonces, luego de haber finalizado y hablado de las principales características de la vida y de la organización humana durante el periodo paleolítico, a una segunda etapa de la prehistoria, y ahí vamos a hablar justamente del periodo neolítico. Literalmente neolítico significa piedra nueva, neo significa nuevo y lítico viene de litos, que significa piedra. Refiere justamente a la nueva técnica con la cual el hombre comenzó a trabajar la piedra para hacer armas y para hacer herramientas, que fue el pulido. ¿Qué actividades realizaba el hombre del Neolítico para satisfacer sus necesidades alimenticias? Bueno, fundamentalmente la agricultura y la cría de animales. Sí, el hombre descubre en este periodo la agricultura a través de la observación y comienza a desarrollarla. Es así que se encuentra en el cercano oriente los restos más antiguos de las primeras prácticas agrícolas, fundamentalmente en dos lugares, Catalhuyuk y Jericó, los cuales vemos en esta media luna de las tierras fértiles en el mapa que proyectamos a continuación en pantalla. Por lo tanto, si tenemos que resumir y sintetizar las principales características del neolítico, es A, economía productiva. El hombre produce sus alimentos a partir de aquí. B, sedentarización. El hombre comienza a quedarse fijo en un lugar y elimina de esa manera la vida errante y nómade que tenía durante el Paleolítico. C, nuevo instrumental lítico con la técnica del pulido. D, aparece la cerámica. Necesaria la cerámica y la cestería para hacer vasijas. Esas vasijas van a contener justamente el producto de la agricultura. Y vamos a abordar ahora las expresiones religiosas o las expresiones artísticas del hombre del periodo neolítico. Un aspecto fundamental que da inicio a esta nueva forma de vida del hombre en el neolítico es el climático, ya que el mundo en ese momento, que se encontraba durante el Paleolítico superior en las glaciaciones, empieza a tener un clima más cálido, un clima más seco, más templado. Ese clima marca el retroceso de los grandes hielos, marca el retroceso de las glaciaciones, y en ese nuevo escenario geográfico florecen las praderas. Desaparece la megafauna y eso da origen a esta nueva economía productora de alimentos, donde la domesticación de plantas y la domesticación de los animales va a ser fundamental. Recordemos, trigo y cebada van a ser los cultivos fundamentales, los primeros cultivos que vamos a encontrar en las grandes aldeas en las cuales se va a agrupar el hombre neolítico, que ya hemos mencionado, la aldea de Catalhuyuk en lo que es Anatolia y la aldea de Jericó en lo que vendría a ser hoy la franja de Palestina. El lugar en el cercano oriente, en esa media luna que ya observamos en pantalla, que va justamente a circular en las tierras fértiles alrededor de los ríos. Domesticación de animales, dijimos, domesticamos la oveja, domesticamos la cabra, domesticamos los cerdos, también las vacas. No solo se consumía la carne de estos animales, sino también los subproductos que venían de ellos, por ejemplo la leche. Cultura material, la cultura que desarrolla el hombre, de la cual quedan vestigios arqueológicos que nos dan testimonio de su presencia y de un desarrollo tecnológico importante. En este periodo de la prehistoria neolítico vamos a tener elementos nuevos como la azada que nos va a servir para roturar la tierra, para justamente hacer los surcos para poder plantar las semillas que van a dar el fruto alimenticio. La hoz, como la que observamos en pantalla, que nos va a servir, la hoz de piedra, ¿verdad? Pulida, que nos va a servir para cosechar. El mortero, que nos va a servir justamente
para trabajar los granos y hacer harina. Con esa harina luego hacer una pasta y con esa pasta a través de la cocción hacer los alimentos. También la cerámica y la cestería se comienzan a desarrollar durante el Neolítico como elementos necesarios para esa nueva economía. Se usaba la piedra, se usaba el pedernal, la técnica para trabajarla era el pulido y aparecen también nuevos elementos funcionales a esta nueva economía productora neolítica, entre ellos los usos de hilar para hilar fibras naturales, fibras vegetales, como por ejemplo el lino o el pelo de las ovejas, y los telares, justamente con los cuales elaborar a partir del lino o del pelo de las ovejas prendas para utilizar. Recordemos, las grandes estructuras de piedra realizadas en el periodo neolítico, en este caso los dólmenes, que son los que observamos en pantalla, las mesas de piedra, grandes estructuras de piedra, dos piedras verticales y una piedra apoyada horizontal, forman un dolmen de piedra. Luego los menires, que son las piedras, ¿sí?, erigidas solas, y los cromlechs, que es el conjunto de dólmenes, generalmente en círculos, son las manifestaciones que nos quedan del hombre del Neolítico. ¿Cuál es el significado de estas manifestaciones artísticas o religiosas o astronómicas del hombre del Neolítico? Son varias las teorías. Hay quien nos dice que son tumbas, ya que se han encontrado en la base de esos dólmenes cuerpos enterrados. Hay quien dice que son observatorios astronómicos por la coincidencia en determinado momento del año de los solsticios en una de esas piedras. Y hay quien dice que tiene un carácter mágico, animista, en el cual representa la fertilidad de la tierra y de lo que de ésta crece hacia arriba, hacia el cielo, y que alimenta al hombre. También se ha dicho que pueden ser templos de culto hacia dioses justamente de la naturaleza. Por acá dejaríamos entonces esta presentación sobre la prehistoria. Hablamos del Paleolítico, hablamos del Neolítico y a continuación vamos a plantear las tareas a realizar a partir de estos videos. Primera tarea, a realizar un cuadro comparativo en el cual pongamos claramente Paleolítico, Neolítico, actividades económicas, organización social, cultura material y creencias, comparando uno y otro periodo. Entre Paleolítico y Neolítico, imagina que eres un viajero del tiempo y que viajas a la prehistoria, a uno de estos dos periodos. Tienes que hacer una bitácora de viaje y describir todo aquello que estás viendo. No te olvides, si viajas al Paleolítico, me tienes que hablar del Paleolítico y todos los elementos que menciones tienen que tener que ver justamente con ese periodo de la prehistoria. Si viajas al Neolítico, los elementos que menciones tienen que necesariamente ser del Neolítico. Bien, manos a la obra y nos estamos viendo en los próximos videos de Aula Invertida Liceo Delta.